Buenas tardes. Me da gusto volver a estar con ustedes. Esta vez seguimos con el libro de Hechos, capítulo 8, y ahora vamos a tener el privilegio de seguir el versículo 4 en delante, y lo vamos a leer para ver el mensaje de la palabra del Señor. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto lo vimos en la clase pasada, donde eran esparcidos por causa de la persecución de los judíos. Los judíos estaban persiguiendo a todo aquel que estuviera predicando el evangelio de Jesucristo. Para ellos Jesucristo todavía no era el Mesías. Actualmente los judíos, todavía para ellos no ha llegado el Mesías. Es por eso que todavía se sigue predicando que Cristo es el Mesías, no nomás de los judíos, sino del mundo. Es el Hijo de Dios enviado a la tierra para salvar al mundo. Y entonces se esparcieron, tuvieron que huir de Jerusalén, estuvieron predicando en Judea y llegaron posteriormente a Samaria. El versículo 5 dice: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahora, si algunos se acuerdan de el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, fue a Samaria y estuvo platicando con una mujer precisamente en un pozo y le pidió a la samaritana agua. Ahí estuvo hablándole Cristo a la samaritana y posteriormente ella cree que Cristo era el que iba a venir. Le pregunta a Cristo, dicen que va a venir una persona enviado de Dios para salvar al mundo. Y Cristo dice: yo soy. Y entonces ella cree, va a su pueblo, les habla a su pueblo y el pueblo viene a hablar con Cristo. Y entonces fue en esa primera vez que el pueblo de Samaria recibe la palabra de Cristo. Pero aquí llega Felipe, también habla de Cristo, y la ventaja es que ya habían recibido un mensaje de parte de Jesucristo. Y Felipe, cuando llega, empieza a hablar de la salvación, pero también a hacer milagros. El versículo 7, porque de mucho que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esto, acuérdense que Dios les había dado poder para sanar enfermos, y es por eso que estaban los milagros. Ahora, me gustaría hacer una pregunta y que la contestaran por medio de las redes sociales aquellos que supieran quién es este Felipe, porque hay dos Felipes aquí en la Biblia, uno que era Felipe de los apóstoles y otro que era Felipe de los diáconos, que fue nombrado para servir en las mesas a las viudas. Y entonces, sí me gustaría que hicieran comentarios a ver cuál de los dos Felipes es, pero también me gustaría que esos comentarios, ¿por qué dicen que es este Felipe o aquel Felipe, ya sea el de los discípulos o ya sea el de los diáconos, y por qué? Y también les vamos a ayudar a tener la respuesta. El versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad por los milagros. Pero había un hombre llamado Simeón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciendo pasar por alguno grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyó a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales, grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Ahora fíjense, este personaje Simón, él hacía magia. Ahora, esta magia, no sabemos si eran trucos de magia o magia en respecto ya como brujo o como una persona que tenía poderes. Mas, sin embargo, no lo menciona la Biblia, mas, sin embargo, sabemos que engañaba a la gente, que era una persona con poderes y que la gente creía que ese poder venía de Dios, ¿verdad? Ahora, todos estaban engañados. En ese momento, Felipe, cuando empieza a hacer milagros, Simón se emociona y no nomás se emociona, creen y también se bautiza, pero él está atento, viendo a Felipe, viendo los milagros y no se despega porque quería saber qué es lo que estaba pasando con Felipe, ¿verdad? El versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, este hecho para mucha gente era en respecto de que quieren tomarlo como una doctrina, donde si tú crees que no tienes el Espíritu Santo, bueno, hay que imponerte las manos para que recibas el poder del Espíritu Santo. Pero si vemos la palabra del Señor en las cartas de Pablo, en el momento que recibes a Cristo, dice, tienes el Espíritu Santo. Y esto sí que me gustaría que algunas gentes me ayudaran, porque necesito que haya opinión, no nomás la mía, sino opinión de cada uno de ustedes, donde viéramos los versículos donde Pablo habla en respecto de que desde el momento que recibes a Cristo, también tienes el Espíritu Santo. Ahora, hay gente que no lo cree así, precisamente por eso no estoy mencionando los versículos, sino quiero que haya opinión, diferente opinión. Y la idea más que todo es sacar la verdad y poderla demostrar. Ahora, si desde el momento que recibes a Cristo ya tienes el Espíritu Santo, ¿por qué tuvieron que ser ellos imponer las manos y en ese momento recibir el Espíritu Santo? Bueno, porque apenas era un proceso y la gente, cuando se le predicó, no sabían que eran llenos también del Espíritu Santo. Y era la manera en que ellos podían entender que imponiendo las manos iban a recibir el Espíritu Santo. Pero, como les digo, me gustaría saber su opinión de cada uno de ustedes. El versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, Simón estaba acostumbrado que en el momento de que él
hacía la magia, el engaño, pues era de la manera que él vivía. Y obviamente él recibía dinero. Y obviamente él estaba dispuesto a pagar por ese poder. Imagínense lo que Simón pensaba que iba a hacer. Dijo, no, si así los tengo engañados, ahora con ese poder todavía va a haber mucho más gente que me va a seguir y voy a recibir más dinero. Pero esta es una suposición, ¿verdad? No es algo que podemos justificar o decir que exactamente lo que estaba pensando Simón. Mas, sin embargo, no estaba de acuerdo los apóstoles en respecto de esa opinión de Simón. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Algunas personas dicen, ¿por qué tan duro? ¿Por qué Pedro está diciéndole que su dinero perezca con él? Ahorita hay muchos pastores en televisión y en muchos lugares. Pongan su dinero, traigan su dinero, ofrenden y van a ser sanados. No sé qué diría Pedro de toda esa gente, ¿verdad? A lo mejor es algo que me gustaría que Pedro ahorita estuviera con nosotros para que dijera algo a toda la gente que a veces se le está sacando ese dinero para que fueran sanados, ¿verdad? Y la verdad es que sí hay que sembrar, la verdad es que sí hay que diezmar, pero no por el dinero es que viene la sanidad. Y eso sí es una realidad. Y entonces Pedro se molesta por el hecho de que el poder del Espíritu Santo no se puede comprar. Dios no necesita dinero para hacer milagros. Dios, por amor, por misericordia, Él te ama, Él desea que tú seas sano. Él puede hacer milagros sin necesidad de dinero. Pero también no es bueno que nosotros seamos tacaños y que no querramos dar dinero y ofrendar o también ayudar a los pobres. Pero no es por dinero que se compra el poder del Espíritu Santo ni la sanidad. Le dice Pedro, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora, esto sí es algo que ya está diciendo Pedro en respecto de su enfermedad que tenía Simón. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A veces creemos que todo se mueve con dinero. Y el mundo sí se mueve con dinero. Pero Dios no se mueve con el dinero. Dios se mueve por amor y Dios se mueve por fe. Entonces nosotros sí estamos acostumbrados a movernos por dinero porque decimos, como algunos dicen, los enfermeros con aplausos no viven ni comen, ¿verdad? Pero tampoco algunas personas con aplausos viven, pero Dios te sostiene y Dios te puede traer también dinero. Ahora, todo debe ser por amor y por misericordia. En el versículo 24, respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí.
Ahora, si se acuerdan del versículo anterior, Pedro no le dice, yo voy a orar por ti, sino le dice, arrepiéntete, en el versículo 22, arrepiéntete pues de este tu mal y ruega a Dios si quizá seas perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo que le pedía Pedro no era que alguien tuviera que orar por ti, sino que él primero se arrepintiera por lo que había hecho. Pero a veces no queremos arrepentirnos o no sabemos y preferimos que alguien ore por nosotros porque esa persona, como estamos acostumbrados, va a intervenir por medio de Dios. Ahora, si se acuerdan, dice Cristo que Él es el único camino, no hay otra persona, solo Cristo es el camino, no hay intercesores. Nadie es intercesor entre Dios y los hombres. A veces pedimos a alguien que ore porque a mí me falta fe y le pedimos a un pastor que ore por mí porque me falta fe. Pero Dios escucha la oración tuya, tu amor, tu misericordia, tu fe, no la de otra persona. Es por eso que tú tienes que tener fe, tú tienes que orar, tú tienes que pedir perdón, tú tienes que, dice, el que toca la puerta y el que pide será contestado, se le abrirá. Pero no que otra persona te abra la puerta, sino que tú pidas y entonces se te va a dar, no que otro pida. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén en muchas poblaciones de los samaritanos anunciando el evangelio. No se vuelve otra vez a mencionar para nada de Simón, no se menciona si falleció, no se menciona si fue perdonado, porque lo importante es la salvación. Entonces es un comentario que ya no se vuelve a mencionar. Pero sí es importante que Simón lo veía como un negocio y dice que la palabra o el servicio del Señor no necesariamente lo tenemos que ver como un negocio. Hay gente que lo toma como un negocio y muchas veces por eso es que también Dios no está de acuerdo. Pero cada quien en su interior debe de pensar si lo que estás haciendo es por amor y misericordia o si quieres que sea una retribución, hacerte rico porque estás predicando, porque están dando el servicio al Señor. No es necesario que seas rico. Dios te puede bendecir, pero la palabra del Señor no es un negocio. Es todo por amor y por misericordia. Bueno, por este momento hasta aquí vamos a detener el tema, porque es precisamente que lo principal es que estaba llegando el evangelio a Samaria. Posteriormente, los mismos cristianos fueron esparcidos después de Samaria y fueron a Asia Menor, donde ahorita es Turquía, y es donde vamos a seguir leyendo para ir conociendo hasta dónde llegó el evangelio. Y es gracias a eso es que ahorita en México se conoce la palabra del Señor, en Estados Unidos y toda América, porque se propagó el evangelio por todo el mundo. Hermano, amigo, lo importante es que conozcas de Cristo y entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para que cada vez vayamos aprendiendo más de su palabra. Padre bendito, aquí encontramos que tu amor no tiene precio, tu amor, tu misericordia no tiene precio. Tú amas simplemente al pecador que se arrepiente. Tú amas a la persona que
se arrepiente de sus pecados y que quiere buscarte sin necesidad de dar dinero. Gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias.